Hola a todos y todas, vamos a comenzar con esta clase de Introducción al procesamiento de polímeros. Esta es una clase complementaria a la que ustedes ya tuvieron de manera virtual y el objetivo de esta primera clase, porque esta clase de introducción se va a dividir en dos partes y el objetivo de esta primera parte es que ustedes aprendan a correlacionar cuál es la importancia de la optimización de los parámetros de procesamiento en la fabricación de plásticos y del comportamiento del plástico en ese sistema de procesamiento con la rentabilidad de una empresa, ¿sí? ¿Cómo se correlaciona esto con la optimización de la rentabilidad de una empresa, obviamente, de fabricación de productos plásticos? Acá estamos viendo diversos productos plásticos de geometrías y espesores muy diferentes. Todos ellos se fabrican con distintos métodos de procesamiento de plásticos, pero igualmente confluyen todos a un mismo sistema de procesamiento que se llama extrusión, que viene a ser el encargado de fundir, desgasificar, homogeneizar y presurizar al plástico para hacerlo fluir a través de una boquilla con una geometría determinada que le va a dar la forma final al producto y ahí aparecen las diferencias recién entre los diferentes métodos de procesamiento. Bueno, como les dije inicialmente, vamos a tratar de correlacionar los parámetros de procesamiento del comportamiento del plástico con algo que es muy importante en la industria del plástico, ¿sí? Que es justamente maximizar la rentabilidad de una empresa, o sea, del producto que vayamos a comercializar. Para ello nos tenemos que hacer la primera pregunta, que es ¿de qué depende la rentabilidad de una empresa que va a fabricar determinado producto plástico? Bueno, la misma depende de la relación entre el número de ventas, el precio de ventas y el costo de producción. Y vamos a ver que ahí nos vamos a meter nosotros con la optimización de los sistemas de procesamiento. Bueno, ¿cómo se estima la rentabilidad de un proyecto de inversión? ¿Sí? Nosotros, como proyecto de inversión, lo que hacemos es pensamos un producto determinado y decimos, bueno, seleccionamos ese producto para comercializarlo. Y ahí comienza la idea y el proyecto de inversión. Entonces, el paso previo siempre a la puesta en marcha de un proyecto es el análisis técnico-económico de producción y el mismo involucra los siguientes pasos, ¿sí? Estas son las etapas en el diseño productivo, o sea, en el diseño de un proyecto de inversión que se puede aplicar no solo a productos plásticos, sino a cualquier tipo de producto. Primero uno tiene una idea de un producto que va a querer comercializar. Luego tiene que hacer un estudio de mercado, ¿sí? O sea, uno tiene que conocer cuál va a ser la estimación del volumen y el precio de venta que va a poder darle a su producto, ¿sí? Siempre y cuando sea un producto que ya tenga competencia. Luego lo que tenemos que hacer es un diseño CAD, o sea, un diseño computarizado de la geometría de la pieza. Luego seleccionamos al material, ¿sí? Vamos a seleccionar un material con el cual vamos a fabricar la pieza y el material que seleccionemos depende de algunos requerimientos que va a tener que cumplir el producto en su vida útil. Y estos requerimientos son propiedades mecánicas, ¿sí? ¿Qué resistencia mecánica necesito para mi producto? Propiedades de barrera significa cuáles van a ser las propiedades de permeabilidad del producto a la de permeabilidad a gases del producto, que es muy importante, por ejemplo, para films que se utilizan en envasado. También son importantes las propiedades térmicas dependiendo del ambiente donde va a estar trabajando el producto, la terminación superficial y la tolerancia dimensional. ¿Sí? Entonces de ahí vamos a tener como un dato de salida el tipo de material y el costo de esa materia prima que vamos a necesitar para fabricar nuestro producto, que puede ser un commodity como el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, o puede ser un plástico de ingeniería en el caso, por ejemplo, de autopartes, como son las poliamidas. Bueno, el siguiente paso en el diseño del proceso productivo, en este diseño del proyecto de inversión, es seleccionar y diseñar el método de procesamiento que vamos a necesitar utilizar para el producto plástico con el cual vamos a trabajar. Entonces, por un lado, esto va a involucrar la selección de un método de procesamiento adecuado,
¿sí? Justamente también el diseño CAD de la pieza, que ya lo habíamos hecho, la simulación, ¿sí? El diseño matemático del proceso de fabricación. Esto se puede hacer con software especialmente diseñados para un método de procesamiento, como es en el moldeo por inyección, existen, o se pueden realizar cálculos aproximados también con solución analítica, que es lo que van a aprender a realizar ustedes de manera simplificada en esta cátedra. Y también vamos a necesitar la determinación. Nosotros tenemos que tener herramientas para poder determinar cuáles son las especificaciones técnicas de la máquina que vamos a necesitar. Esto lo vamos a realizar a partir de los cálculos, ya sean aproximados o con software de elementos finitos. Esto es muy importante porque es importante no sobredimensionar ni subdimensionar las maquinarias que necesitamos, ¿sí? Para poder optimizar al máximo la rentabilidad justamente de nuestro proceso productivo. Bueno, y el paso número 6, va a ser el cálculo de los costos de producción. O sea, tratar de calcular cuál va a ser el costo mínimo por unidad de producto, ¿sí? Porque vamos a tener que comparar a este costo mínimo con el costo del producto en el mercado y con el precio de venta que nosotros queremos para nuestro producto. Bueno, y esto va a depender, ¿sí? En primer parte del costo de la línea de producción que nosotros seleccionamos en base al diseño matemático que hicimos de la maquinaria. Va a depender del costo de la materia prima, obviamente, pero también de algunos costos, ¿sí? Que son costos fijos relacionados con la instalación de la planta, amortización y mantenimiento de equipos, costo de recursos humanos, costos de logística y distribución, publicidad e impuestos, entre otros. Entonces, a partir de estos datos de entrada, uno puede sacar como dato de salida cuál va a ser el costo mínimo, ¿sí? Por unidad de producto que uno va a comercializar. Y obviamente este costo mínimo tiene que ser menor al costo de venta que uno quiere para su producto, y este costo de venta que uno desea para su producto tiene que ser competitivo con el costo del producto en el mercado para poder abastecer el volumen de producción que estamos queriendo abastecer en nuestro diseño del proceso productivo. Bueno, y el objetivo, ¿sí? En el desarrollo de estos cursos de tanto de inyección como de soplado, es que ustedes dispongan de herramientas, herramientas de diseño y herramientas matemáticas para el desarrollo de los pasos 4 y 5 en el diseño del proceso productivo. Justamente, ¿qué es? La selección del material, qué tipo de material voy a utilizar para fabricar el producto seleccionado, y la selección y el diseño del método de procesamiento, ¿sí? Y ustedes tienen que tener en cuenta que siempre existe un punto óptimo, tanto en el diseño de la maquinaria como de las condiciones y en los parámetros de procesamiento, para maximizar el nivel de producción, ¿sí? O sea, la empresa, para maximizar la rentabilidad de la empresa, uno tiene que llevar su maquinaria al máximo, ¿sí? O sea, poder maximizar el nivel de producción con la maquinaria que uno está seleccionando. Y muchas veces, como desafío, uno va a tener que adaptar la formulación del material a un dado método de procesamiento, ¿sí? Cuando hablamos de formulación del material, es que nosotros seleccionamos un material, pero le incorporamos aditivos para que se comporte de la manera que uno quiere, o también en algunos casos para disminuir el costo, ¿sí? Por ejemplo, en muchos casos se incorpora plástico reciclado a la formulación del material, se mezcla con el material virgen para obtener un producto de menor costo, pero que siga cumpliendo con los requerimientos para la aplicación propuesta. Y la optimización de estos métodos de procesamiento y justamente del material para la fabricación de un producto en particular se realiza mediante el estudio, ¿sí? El estudio del material en cuanto a su comportamiento reológico, que vamos a ver que es más adelante, que se estudia, que el área de estudio relacionado con el comportamiento reológico del material, y que es muy importante esto para estudiar cómo se va a desempeñar este material dentro del método de procesamiento. Ese área de estudio es la riología,
También vamos a necesitar estudiar las propiedades de cambio de estado y todas las propiedades que vimos anteriormente también para cumplir con los requisitos de la aplicación propuesta. Esto se estudia, una de las grandes áreas que estudia esto de las propiedades de cambio de estado es la mecánica y la termodinámica. Y vamos a entonces a trabajar también con la formulación del material para ir optimizando este comportamiento que nos va a permitir optimizar el desempeño del material en el método de procesamiento y las propiedades finales del mismo para poder disminuir el costo de producción al mínimo posible y así maximizar la rentabilidad del proceso productivo. Y así es que se pueden fabricar. Este diseño del método productivo es aplicable a una gran variedad de productos plásticos. Y acá estamos viendo productos plásticos muy diferentes y que, como les dije, se fabrican con diferentes métodos de procesamiento, pero que todos ellos utilizan una parte básica en el método de procesamiento que se denomina extrusión, ¿sí? Y la extrusora es la encargada de fundir, desgasificar, homogeneizar y presurizar estas cuatro funciones de la extrusora. Hay que aprendérselas de memoria y son las mismas en todos los métodos de procesamiento para fabricación de todos estos productos diversos que estamos viendo acá. Y para la fabricación de todos estos productos que vimos anteriormente, en todos los sistemas de procesamiento de plásticos involucrados en estos, hay algunas etapas básicas, ¿sí?, que se cumplen en todos los casos. La primera es la plastificación, ¿sí? Y en la plastificación es la que lleva a cabo la extrusora. Y la plastificación es simplemente la transformación del plástico del estado sólido al estado líquido, ¿sí?, que en polímeros semicristalinos lo llamamos fusión, en polímeros amorfos lo llamamos el paso del estado vítreo a gomoso, pero como nomenclatura general en la cátedra, lo vamos a llamar fusión para ambos tipos de polímeros. La otra etapa es el flujo de este líquido, de este plástico fundido, ¿sí? Es el flujo de este plástico fundido a través de diferentes cabezales, en el caso de extrusoras, que le van a dar la forma final al producto, o de moldes de inyección. Y por último, ¿sí?, está el enfriamiento, ¿sí? Uno, para poder pasar del estado líquido al sólido nuevamente, con la forma final del producto, tiene que poder enfriarlo, ¿sí? Y las diferencias que hay en los métodos de procesamiento de polímeros están principalmente en el tipo de flujo, en el tipo de cabezal para el flujo del polímero líquido o en el tipo de el enfriamiento que se le da al material, que estas dos cosas van a depender del producto que se va a querer fabricar. Ahora les voy a comentar en qué consiste la extrusión de plásticos y cómo fue la evolución tecnológica hasta las actuales extrusoras. O sea, cómo fue la evolución tecnológica en los métodos de procesamiento de plásticos hasta llegar a lo que llamamos extrusoras hoy en día. Para eso podemos comenzar aplicando la definición general de extrusión, que es cualquier operación de transformación en la cual un material es forzado a atravesar una boquilla para fabricar un producto de sección transversal constante y en principio de longitud indefinida, por lo que lo denominamos un proceso continuo. ¿Sí? Entonces, esta definición de extrusión no es solo aplicable a plásticos, sino que también es aplicable a métodos de procesamiento de cerámicos y de metales. En el caso de cerámicos, por ejemplo, los ladrillos huecos se fabrican por extrusión y en el caso de metales, por ejemplo, perfiles de aluminio son fabricados por extrusión. Pero hay una diferencia importante entre la extrusión de metales y cerámicos y la extrusión de polímeros. Y la principal diferencia es que en el caso de los polímeros existe un cambio de estado durante el proceso de extrusión. O sea, se parte del polímero sólido, se lo funde, o sea, para pasar al estado líquido, luego se lo enfría para volver al estado sólido, ¿sí? Mientras que en el proceso de extrusión, tanto de cerámicos como de metales, se trabaja siempre en sólido. Y las extrusoras de
tornillo simple o de monotornillo son las más utilizadas en el proceso en el procesamiento de polímeros o de plásticos hoy en día. Bueno, y la evolución tecnológica en el procesamiento de plásticos se debe principalmente a algunas características comunes a todos los polímeros, ¿sí? Algunas características físico-químicas de los plásticos, que son su baja difusividad térmica, su alta viscosidad y la combinación de estas dos, la combinación de baja difusividad y alta viscosidad. Esto permitió diseñar estrategias para la evolución en los sistemas de procesamiento. Como primera medida vamos a ver qué significa una baja difusividad térmica. La difusividad térmica es una propiedad de los materiales que es el cociente de la conductividad térmica sobre la densidad por la capacidad calorífica. O sea que un material de baja difusividad térmica significa que tiene una baja conductividad térmica, o sea que se tarda mucho tiempo en calentarlo o enfriarlo, o sea que es un aislante térmico y que tiene una alta capacidad calorífica, o sea que hay que aplicar mucha energía para calentarlo o enfriarlo, ¿sí? Y estas son características de los plásticos, ¿sí? Son aislantes térmicos y hay que aplicarles mucha energía para calentarlos o enfriarlos. Bueno, el primer sistema de procesamiento de plásticos que apareció a inicios del 1900 se denominaba sistema de cámara de plastificación, ¿sí? Esta cámara de plastificación que vemos acá abajo consistía justamente en una cámara metálica, lo que vemos acá en rayado es metal, y dentro de esta cámara se incorporaban pellets, gránulos o polvo de plástico y se lo fundía por conducción pura. ¿Qué significa esto? Que se calefaccionaba el metal al exterior del metal y el metal caliente transmitía el calor por conducción pura hacia el polímero que se encontraba dentro de esta cámara, que tenía unos 40 milímetros de diámetro y unos 200 milímetros de longitud. Y la característica de baja difusividad térmica de los plásticos, la característica de baja difusividad térmica de los plásticos hacía que hubiese que esperar para calentar este volumen de material plástico hasta que todo el volumen llegaba al estado líquido, había que esperar unos 15 a 20 minutos aproximadamente. ¿Y con qué me refiero a todo el volumen? A que hasta que la temperatura de la camisa, ¿sí? De la cámara llegaba hasta el centro del plástico, tardaba mucho tiempo. O sea, el material que estaba en contacto con las paredes ya estaba líquido, mientras que el material en el interior estaba sólido. Y eso producía muchos problemas, ¿sí? Primero que los 15 a 20 minutos de calentamiento del plástico hacía que el proceso tuviese una muy baja velocidad de producción. Por otro lado, el proceso era discontinuo, como vemos acá. ¿Qué significa esto? Que una vez que se esperaban los 15 a 20 minutos que el material estaba en estado líquido dentro de la cámara, mediante la acción de un pistón se empujaba el líquido para que fluya a través de una boquilla y llene un molde que en ese momento las principales piezas que se fabricaban eran pelotas para las bolas de billar, digamos, ¿sí? Para el pool. Entonces, esto significaba que fuese un proceso discontinuo, porque se fundía el material, se inyectaba, se esperaba a que se enfríe el material dentro del molde y luego se retiraba el pistón y se iniciaba nuevamente el proceso de ingreso de material. Este, mm, entonces, el material obviamente tiene una muy baja velocidad de producción en comparación con las extrusoras. No se producía mezclado ni desgasificación. Esto de la desgasificación es muy importante, porque junto con los pellets, gránulos o polvo de plástico ingresaba también aire, ¿sí? Ingresaba aire que no era posible extraerlo de la cámara, entonces ese aire terminaba dentro del producto final y eso generaba una porosidad, ¿sí? Hay defectos de porosidad en la pieza final. Y por último también se producía degradación térmica del plástico. ¿Por qué? Porque los plásticos se funden a unos 200, entre 120 y 220 grados aproximadamente, y tienen una degradación térmica aproximadamente de 450 grados. O sea,
que incluso a 400 entre 350 y 400 grados ya comienzan a degradarse térmicamente. Esto significa que empiezan a perder propiedades principalmente mecánicas. Entonces, no tiene que suceder esto, no se tiene que degradar térmicamente el material dentro del método de procesamiento. Pero esto se producía significativamente en la cámara de plastificación, porque el material que estaba cerca de las paredes pasaba cerca de unos 15-20 minutos a la temperatura elevada del metal y en estado fundido. Y esto producía la degradación térmica de la materia prima. Bueno, la siguiente estrategia para mejorar la velocidad de producción de este método de procesamiento fue lo que se denomina el sistema torpedo. O sea, intuitivamente, ¿qué se piensa? Si uno tiene un material de baja difusidad térmica, que es que se tarda mucho tiempo en calentarlo y hay que aplicarle mucha energía, entonces no calentemos un gran volumen de material, sino que calentemos una fina capa de material. Y así es que se colocó un torpedo metálico dentro de la cámara de plastificación, de forma tal de que se genera un gap entre el torpedo y la superficie de la camisa calefaccionada. El material seguía siendo calefaccionado, o sea, calentado por conducción pura, pero ahora se calentaba una fina capa de material y no un gran volumen, de forma tal de que se mejoró la velocidad de fusión del plástico dentro de este sistema. Obviamente, también seguía siendo un proceso discontinuo porque se seguía inyectando material por medio de un pistón dentro de un molde. En comparación con las actuales extrusoras, seguía siendo una baja velocidad de producción. Tampoco se producía mezclado ni desgasificado del fundido y había cierta tendencia a la degradación térmica, aunque en menor grado que en el caso de la cámara de plastificación. Bueno, y así la siguiente evolución ya en los métodos de procesamiento fue hacia las extrusoras. Obviamente que desde las primeras extrusoras de uso industrial que aparecieron en mediados del 1900 y hasta hoy en día, hubo muchas mejoras, ¿sí?, en los métodos de extrusión, pero sigue siendo la extrusora el método mediante el cual se produce la plastificación del material, ¿sí? ¿Cómo se llevó a estas extrusoras? Bueno, la extrusora sigue siendo un sistema tipo torpedo, ¿sí? O sea, se tiene una camisa calefaccionada, una cámara calefaccionada por conducción pura desde su exterior. Dentro se tiene un tornillo, en este caso un tornillo helicoidal, que es análogo al torpedo que veíamos anteriormente, con la diferencia de que el tornillo gira, ¿sí? Entonces, el giro del tornillo lo primero que hace es producir fricción entre las partículas sólidas de polímero que entran por la tolva, produce fricción entre esas partículas y la superficie de la camisa. Esa fricción genera calor. Siempre establezco la analogía de qué es esa generación de calor por fricción. Es que como si uno estuviese agarrando una cuerda, ¿sí?, para trepar a algún lado y se deja deslizar agarrando la cuerda fuertemente y obviamente uno termina quemándose la mano por la fricción. Acá pasa algo similar, ¿sí? La fricción del plástico con la camisa produce la primera capa de líquido. Una vez que se forma esa primera capa de líquido, ¿sí?, que también se tiene la definición acá o la estrategia de que esa capa de líquido de sólido se caliente por conducción pura mediante una fina capa, ¿sí?, y no un gran volumen, que esa es la definición o la estrategia que se utilizó en el sistema de torpedo. Pero acá no solo eso, sino que el giro del tornillo también genera fricción y cuando se produce la primera capa de líquido se comienza a generar lo que llamamos generación de calor por disipación viscosa. Ese líquido, por el efecto del giro del tornillo, el líquido comienza a moverse a determinada velocidad y ese líquido que se mueve las moléculas de ese líquido que se mueve a determinada velocidad, estas moléculas se mueven a diferentes velocidades dentro del líquido. Esas diferentes velocidades a las cuales se mueven las moléculas generan esfuerzos de corte, ¿sí? Esfuerzos de corte, y estos esfuerzos de corte generan lo que llamamos generación de calor por disipación viscosa, ¿sí? Las moléculas que se mueven a diferente velocidad generan cierta fricción entre ellas y esta fricción genera calor. Y este calor generado por disipación viscosa es el principal aporte de calor para la fusión del plástico dentro de la extrusora.
O sea, ahora no solo tenemos aporte de calor para la fusión por conducción pura, sino que también tenemos aporte de calor por disipación viscosa, y el aporte de calor de este último es de aproximadamente el 80%, siendo el del 20% el de conducción pura. De esta manera se mejoró significativamente la velocidad de fusión, y con esto se mejoró significativamente la velocidad de producción. Además, el giro del tornillo hace que avance el polímero por arrastre por los canales del tornillo, y continuamente, mientras el tornillo esté girando, va a salir material por la boquilla, ¿sí? O sea que esto hace que el proceso ya deje de ser discontinuo, sino que pasa a ser un proceso continuo, ¿ok? Y este giro del material y la acumulación de material en la punta también hace que haya un incremento de presión hacia la entrada a la boquilla. Esta sería la posición de la entrada de la boquilla. Hay un incremento de presión hacia la entrada de la boquilla, y ese incremento de presión hace que los gases que entran desde la tolva puedan retroceder entre los intersticios que quedan entre los peles que aún no se fundieron, y ese gas puede retroceder y puede salir nuevamente por la tolva, por lo cual ese es el mecanismo mediante el cual la extrusora no funde, sino también que desgasifica y mezcla fundido, mientras que lo presuriza para luego hacerlo fluir a través de una boquilla con una sección determinada, dependiendo del producto final que se quiera fabricar. Bueno, recién pasamos por el concepto de baja difusividad térmica y cómo evolucionaron los métodos de procesamiento de polímeros en función de esta característica físico-química de los plásticos. La otra característica que mencioné es la alta viscosidad. Los plásticos tienen una alta viscosidad, o sea, una alta resistencia a fluir en estado fundido, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Hace que se genere incluso más generación de calor por disipación viscosa, el cual es el principal aporte de calor en la fusión. Recordemos eso: cuanto más viscoso es el plástico, más calor se genera por disipación viscosa. Y también que sea viscoso el plástico hace que el movimiento del tornillo genere incrementos de presión significativos, o sea que se permite una alta versatilidad en cuanto a las boquillas y a las formas finales de producto que uno va a poder obtener. Y es muy importante mencionar la combinación entre la baja difusividad térmica y alta viscosidad. ¿Por qué? Porque esto permite que el material, una vez fuera del cabezal y ya en contacto con las condiciones atmosféricas, continúe en estado fundido. Va a tardar en enfriarse, por lo tanto va a continuar en estado fundido, pero al tener una alta viscosidad, uno puede seguir procesándolo, ¿sí? Uno puede seguir procesándolo en estado fundido fuera del cabezal, de forma tal de que puede darle la forma final al producto de una manera muy precisa, con muy buena estabilidad dimensional. No solo eso, sino que también uno puede orientar las moléculas del plástico para mejorar las propiedades del material. Y así es que es posible, que fue posible con los años, diseñar sistemas de extrusión continua para la fabricación de tubos y perfiles, para la fabricación de films, de bolsas, para la fabricación de láminas por calandrado, el soplado de botellas, recubrimientos de cables y extrusión de hilos y filamentos, ¿sí? Esta característica de combinación de baja difusividad térmica y alta viscosidad es lo que permitió poder obtener materiales mediante todos estos sistemas post-extrusión. Algo muy importante para el diseño de las máquinas de procesamiento de plásticos que hay que tener en cuenta es cómo es el comportamiento de la viscosidad de los plásticos con la velocidad de corte. Entendiendo a la velocidad de corte que se generan diferentes velocidades de cortes en el líquido dentro de la extrusora, dependiendo de la velocidad de tornillo, de la velocidad de rotación del tornillo a la cual se encuentre la extrusora, ¿sí? Entonces ven que la variación de la viscosidad puede ser de orden de magnitud, tanto con la temperatura como con la velocidad de corte. Por lo tanto, un mismo material para fabricar un mismo producto con un sistema de extrusión y cabezal fijos puede comportarse muy diferente si uno cambia la temperatura de la extrusora o si uno aumenta la velocidad de rotación de tornillos, ¿sí? O sea que la velocidad de producción
y la estabilidad dimensional y la dimensión final del material va a depender también no solo de los parámetros que uno sete en la extrusora, sino que también del comportamiento reológico del plástico. O sea, cómo es la variación de la viscosidad con la velocidad de corte. Y este tipo de comportamiento es común a todos los plásticos, o sea, para todos los plásticos la viscosidad disminuye con la velocidad de corte y este fenómeno se lo llama como pseudoplasticidad. Y este comportamiento se puede ajustar o modelar con ecuaciones constitutivas. La más simple que se utiliza para realizar cálculos de diseños matemáticos analíticos es la ecuación constitutiva tipo ley de la potencia. Y así es que según la viscosidad del plástico y según la velocidad de corte que se desarrolle dentro del método de producción que estemos utilizando, es que vamos a poder aplicar nuestro material, ¿sí? O sea, uno puede caracterizar la viscosidad del plástico en función de la velocidad de corte, puede colocar ese mismo gráfico que vimos anteriormente acá y uno va a poder de esta manera definir para qué método de procesamiento va a poder ser aplicable nuestro material, lo cual es muy importante, ¿sí? A la hora de diseñar un producto y a la hora de seleccionar, porque puede ser que el producto, o sea, el material que nosotros seleccionemos para nuestro producto, que puede ser que cumpla con los requerimientos de propiedades para la aplicación, pero puede ser que no cumpla para el método de procesamiento que necesitamos utilizar para para fabricar a escala industrial a ese producto. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar de material o mover los parámetros de procesamiento o la formulación del material para que la viscosidad del mismo sea acorde al método de procesamiento que vamos a utilizar. Bueno, eso sería todo por la parte uno de esta clase. Vamos a continuar luego con la parte 2. Muchas gracias.